¿Cómo hacemos cuando queremos que alguien venga? Lo llamamos, ¿eh? ¿Cómo hacemos? Si ya está a la vista, no, estaba haciendo aire nomás, después le decimos, ¿no? Y si no, hoy que estuvimos hablando de los esposos, ¿no? Cómo tenemos que amar y todo, ¿no? ¿Cómo nos llama Nuestra Señora? Ahí se ríen todos, que si es por teléfono, ¿dónde está que no llegaste todavía? Ya tenemos que salir, ¿eh? Y si no empezamos a llamar, bueno, decimos, hola mi amor, si quieren algo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de llamar a una persona, ¿sí? Y cuando queremos que haga algo, porque vamos a llamar, primero vamos a llamarle a dónde está, qué sé yo, y después, así, ¿no? Si queremos plata, dame plata, si no queremos que haga algo, si quiere que barramos la casa, ya nos llama a venir para acá y ya con la escoba, ¿no? Ya no, sabemos que hay que limpiar la casa, barrer, así que tenemos diferentes formas de llamados, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el llamado de Isaías, cómo el Señor lo llama, y vamos a sacar algunas enseñanzas. Pero primero vamos a hacer un contexto, vamos a mirar en el contexto en que Isaías vivió. Él estuvo aproximadamente en el 700 antes de Cristo, ¿sí? Y fue un profeta realmente usado por el Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 1, de 1 al 9. Y vamos a ver un poquito el contexto en el que él vivió, un poquito la cultura, cómo estaba el dólar estaba 1 a 1, ¿sí? Con el peso, estaba todo recopado, una paz había en ese tiempo, tranquilidad, amor, todo estaba perfecto, ¿no? ¿Qué pensamos? Siempre sabemos que no, el pueblo de Israel era bastante terrible. Y dice así la palabra del Señor en Isaías 1, 1 al 9, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam y Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Empezando nomás, ¿eh? Crié hijos, los engrandecí y ya se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. En vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiere dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Qué tristeza ver un país destruido de esta manera, siendo que en la época de David y Salomón era un reino muy próspero. ¿Alguien leyó un poquito sobre Salomón y David?
Dice que el pueblo tenía tanto oro, tanta plata, que era como piedras tiradas por el suelo. Tenían tanta madera de excelencia que era como ramas de árboles tiradas por todo lado de tanta cantidad. Decía, cuando querían verle a Salomón, dice que traían camellos y camellos cargados de cosas. Era una cantidad de presente le traían a ellos. Y qué tristeza llegar a años después, años más tarde, y ver a esta Israel, a esta Judá, destruida, asolada. ¿Y por qué? Como dijo al principio, crié hijos y se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí, les di de todo y se rebelaron contra mí. Y es una tristeza que el pueblo tenía tanta inmoralidad, dejaron a Dios, había gente pecadora en extremo, ¿sí? Corrupción por parte de los gobernantes, un pueblo que desde las plantas de los pies a la cabeza estaba podrida, dice la palabra del Señor. Imagínense un pueblo, no había nada bueno, porque de los pies, de la planta de los pies hasta la cabeza estaba todo podrido. No existía algo bueno, dice la palabra del Señor. Todos ya se habían rebelado, todos dejaron a Dios. Ya no le importaba nada a los líderes seguir a Dios. Y desde el capítulo 1 al 15, el capítulo 1 al capítulo 5, Dios declara juicio contra Judá e Israel, que ya estaba cansado y hastiado de ellos. Este pueblo ya había hastiado a Dios. Ya le había mandado profeta y profetas y profeta tras profetas, y ellos los mataban, los encerraban y no querían saber nada de Dios. Y si vamos al capítulo 6, vamos a ver otra realidad, porque primero se hace referencia a toda la maldad y del capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4 y 5 va a hablar todo Dios en contra de su pueblo. Y si bien hay una parte que habla del remanente, de que Él iba a dar una oportunidad, y en el capítulo 6 vamos a ver lo que vio el profeta Isaías. Dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Totalmente estamos viendo otro panorama. Primero vimos un pueblo lleno de inmundicia, dejando a Dios, y ahora vemos otra imagen. ¿Qué imagen vemos? A Dios en su majestad, en su trono. ¿Y qué cantaban?
¿O qué clamaban? Santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Y podemos ver una contraparte. Por un lado la inmundicia, la maldad, la desobediencia. Y por otro lado vemos algo santo. A Dios en santidad. A Dios ahí en lo excelso, en la majestad, en la gloria. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en una contraparte. Dios estando santo y el pueblo de Él sumido en el odio, en la inmundicia, en la inmoralidad. ¿Cuál fue la pregunta que hace? ¿Qué dice el versículo 8? Algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? No puede ser que Dios sea santo y sublime, excelso, majestuoso, y su pueblo inmundo. Sigue en inmundicia. ¿Qué dice el 8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, en este caso Isaías, heme aquí y envíale a él. Heme aquí y envíalo a Dani. Heme aquí, Señor, y envíalo a Donald. Dice, o envíale a Jeremías, envíale a Nehemías, envíale, no sé, a Amós, no sé, envíale a cualquier otro, Señor. Pero, Señor, heme aquí. Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Algo hay que hacer, esto no puede seguir así. Dice Dios, debemos enviar a otro profeta. Esta es su última oportunidad. O se arrepiente o Dios permite que lo destruyan por completo. Ellos se arrepintieron y todo volvió a la normalidad. Lamentablemente no. Lamentablemente el pueblo de Israel siguió desobedeciendo y prácticamente quedaron desolados. Cuando le dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Jehová le vuelve a decir, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Si no dije, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Imagínense hasta qué punto hastiaron el pueblo de Israel a Jehová. Hasta qué punto llegó el pueblo de Israel a hacer las cosas para que Dios ya diga, basta, no quiero saber nada más de este pueblo. Y cuando vos vayas a hablar, yo voy a hacer que se tapen los oídos, voy a engrosar su orgullo aún más. ¿Con quién había hecho esto? Con Faraón, ¿no? Había hecho esto con Faraón. Porque no quiso escuchar a la primera, no quisieron escuchar a la segunda. Y ya no había oportunidad para este pueblo. ¿Cuántas veces escucharon? ¿Cuántas veces vinieron carros
¿Cuántas veces vinieron ejércitos? Hoy compartía a la mañana en la asamblea administrativa, compartía de que vinieron los amonitas y los moabitas y entonces el rey en ese momento dice que se humilló al Señor y dijo, Señor, acá estoy, no podemos contra ello. ¿Y qué hizo el Señor? Dejen, esa es mi batalla, yo voy a pelear por ustedes, ustedes quédense quietos. Y fueron salvados. Vieron tantas veces que Dios podía obrar en sus vidas, pero la verdad que a ellos ya no les interesaba el Señor. Y como conocemos la historia, los otros pueblos siguieron atacando a Judá, a Israel. Se llevaron todo lo mejor, llevaron el oro, llevaron el bronce, llevaron la plata, llevaron las piedras preciosas, llevaron a los hijos, llevaron a la gente grande, llevaron a los príncipes. A todo lo mejor de lo mejor dejaron lo peor. Lo que ya no servía, lo que no era para llevar, eso dejaron. Un pueblo totalmente asolado. Y yo estuve pensando un poquitito con respecto, haciendo una contraparte. ¿No estamos viviendo en tiempos muy similares? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cómo está nuestro país? Fabio dijo que dejen hoy el tema del país, las preocupaciones del país, yo vuelvo a traerle a memoria. ¿Cómo está nuestro país? Bien. Vemos preocupación, vemos que hay inflación, vemos la gente está re santa, ¿no? Vemos inmoralidad, vemos destrucción. Los que aprovechan, como decía acá, que los extranjeros y venían a comer lo mejor del país, ¿no? Y hoy viene el extranjero acá y se hace fiesta, ¿no? Pues viene con los dólares o viene con los euros y hace fiesta en nuestro país. Va a llevar lo mejor de lo mejor, porque le sale baratísimo. Vemos que estamos en un tiempo parecido al de Isaías, tanta destrucción, maldad. La gente ama a Dios con todo su corazón en nuestro país. Dejaron a Dios, lo aborrecen. Hace poco vimos un informe, y esto es de Australia, no de acá, pero eso pasa en todo el mundo, que cada tanto cuando ellos hacen el censo preguntan también cuántos religiosos, cuántos van a las iglesias, y que de un censo al otro, que son 5 años en Australia, dice que son menos de la mitad, y Australia tenía mucho más de la mitad de personas que iban a las iglesias. Y cada censo está bajando la cantidad de personas que van a las iglesias o que se consideran religiosos o cristianos. Las personas se están alejando de Dios. Pero otra vez llegamos al punto en que algo tenemos que hacer, ¿no? ¿Se acuerdan la santidad de Dios? ¿Dios sigue siendo santo? Amén. Dios sigue siendo santo. ¿Nuestro pueblo es inmundo? ¿Se ha rebelado contra Dios? ¿Sí? Totalmente. Entonces tenemos que volver a hacer algo. Otra vez llegamos a ese punto, o siempre llegamos a ese punto en que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo como cristianos. ¿Creemos que nosotros tenemos la solución en la palabra? Es decir, ¿podemos vivir mejor si las personas se adecuan a la Biblia? Tenemos la palabra, sabemos. Pero muchas veces tenemos que llegar al fondo, que un país se destruya, que un país llegue al fondo para cambiar de rumbo. Vamos a ver 3 áreas en que somos llamados. Y yo creo que en esta noche cada uno de nosotros
diga en esta noche, yo soy llamado por el Señor a hacer una tarea. Si estamos hoy acá, hermanos, no es solo para recibir, no es solo para decir me quedo acá sentado y vuelvo, me levanto después, me voy a mi casa, hago en mi semana lo que quiero y vuelvo nuevamente el domingo a recibir del Señor. Sino nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados y tenemos que decir, envíame, heme aquí, Señor. Hoy vamos a decir a la noche, heme aquí, Señor. Y desde mañana, envíame. Y nosotros queremos quedar en la primera parte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos alabar al Señor? Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, bendíceme a mí. Señor, recíbolo de tu parte. Estoy acá, Señor, heme aquí. Pero la segunda parte, pocos lo dicen, envíame a mí. Primer área donde somos llamados a predicar o a llevar la palabra es a nuestra propia vida. Si hoy escuchás la palabra del Señor, ¿a quién es el primero que tenés que predicar? A nosotros mismos. Señor, acá estoy, enséñame, Señor, exhórtame, corrígeme, anímame y Señor, yo quiero cambiar. Dice 1 Corintios 9, 24 al 27, no sabéis lo que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo el que se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque muchas veces es fácil predicar a otros, muchas veces es fácil hablarle a otros, pero cuando mi vida, yo no me estoy predicando a mí mismo. La palabra primero me va a hablar a mí y yo tengo que empezar a decir, Señor, heme aquí, y ahí vamos a poner, corrígeme a mí. Empieza por nosotros. Segunda área donde tenemos que llevar la palabra es a la familia. Somos llamados a predicar la palabra en la familia. En la antigüedad Dios mandó a su pueblo que la enseñanza acerca de Dios se dé ¿en dónde? En el hogar. El primer lugar donde los niños y adolescentes tienen que aprender de Biblia, aprender de Dios, es en la casa. Si no aprenden en la casa, van a aprender en otro lugar. ¿Saben dónde aprenden? En YouTube, en Facebook, en Netflix, etcétera, etcétera. Ellos están contentísimos para adoctrinar. No nos quejemos, hermanos, cuando nuestros hijos no están en los caminos del Señor porque nosotros no lo enseñamos a tiempo. Hay excepciones siempre, pero nosotros somos responsables en nuestra familia de hablar de Cristo. A veces nos toca a los hijos, a veces toca a un sobrino, a veces le toca a un tío, a veces de compartir. Nosotros somos llamados a compartir a nuestra familia. ¿Estamos compartiendo a nuestra familia? Nosotros somos los responsables. No llamemos, digamos, yo quiero que fulano, mengano, le hable a mi familia de Dios. No, Dios te puso ahí. Cada uno de nosotros somos los primeros que tenemos que abrir nuestra boca en hablar de Dios a nuestra familia. Tercer lugar donde tenemos que hablar de Dios es en nuestra comunidad.
¿Se acuerdan el pasaje de Hechos 1:8? Va a hablar que somos testigos, ¿sí? ¿Y dónde tenían que ir primero? Jerusalén, ahí donde estaban. En ese lugar tenían que compartir primero su comunidad. Dios no te va a decir, o quizás te llame a otro lugar, pero primero te va a decir, predicá ¿en dónde? Jardín América. Primero en Jardín América. Después anda a otro lugar y probá, no sé, en Australia, en África, no sé. Pero compartí la palabra acá, ahí donde estás. Y también tenemos que hacer oír nuestra voz como cristianos en nuestra nación. ¿Cuántos seguimos orando por nuestro país? ¿Oramos por nuestro país? ¿Oramos por nuestros gobernantes? Señor, ten misericordia. Señor, obra. Señor, necesitamos que ellos escuchen. Y a la verdad escuchan, oyen. Pero lamentablemente son como los reyes de Israel y de Judá que se alejaron de Dios. Dios te sigue haciendo esta pregunta. ¿A quién enviaremos? ¿A quién vamos a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Señor, heme aquí otra vez, pero nuestra responsabilidad es otra, o sea, nuestra idea es otra. Señor, heme aquí y envíalo a Él. Realmente muy pocos son los que dicen, heme aquí, Señor, y envíame a mí. Y yo quiero que en esta noche te lleves esa palabra de decir, Señor, yo acepto, quiero que estés conmigo, Señor, quiero que me escuches, quiero que me bendigas, quiero que me prestes atención, Señor, estoy acá. Pero Señor, que también envíame a mí. Yo quiero ser esa persona que lleve tu palabra primero a mi vida, a mi familia, a la sociedad y que se escuche esa voz en nuestra nación. Somos cada uno responsable, porque si no, vamos a dejar la responsabilidad. Señor, heme aquí, envíalo a YouTube, envíalo a Netflix, envíalo a Facebook, llévalo, no sé, ellos van a enseñar. No, nos toca a nosotros enseñar la palabra del Señor ahí donde nos movemos. Y el último pasaje, qué hermoso que es, también Romanos, Pablo haciendo referencia también a Isaías. En Romanos 10, 13 al 15. Y hay una preciosa canción que no le dije al grupo de alabanza, pero podríamos cantarla. Que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero empieza a hacer una pregunta otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y si vos estás compartiendo la palabra del Señor en la semana, cuán hermosos son tus pies. Cuán hermosos son ese caminar de decir, voy a compartir la palabra a mi familia, voy a compartir la palabra a mi vecino, a mi comunidad, a mis clientes, a mis personales. Cuán hermosos son tus pies cuando compartís en diferentes áreas, cuán hermosos son tus pies. Y no te lo digo yo, sino el Señor. El Señor ve tu caminar. El Señor obra. El Señor va a estar con vos. Y vamos a ponernos de pie. Y el llamado de esta noche no te la voy a hacer yo.
El llamado te está haciendo el Señor. El Señor, así como le hizo a Isaías, y haciendo referencia a cómo llamamos nosotros, ¿no? ¡Ey, vení para acá! ¡Ey, vení! ¡Ey, vení, que tengo la palabra acá! El Señor solo dijo, y bueno, ¿a quién vamos a enviar? Dice con una pregunta. ¿A quién vamos a enviar en esta semana? Y que en tu corazón digas otra vez, heme aquí, vamos juntos, heme aquí, envíame a mí. Amén. Que pueda ser de corazón esto y que podamos servirle al Señor en esta semana, servirlo a Él y que el Señor toque tu corazón y puedas obrar. Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos por tu presencia en este lugar. Señor, desde la alabanza pudimos cantarte, adorarte y engrandecer el nombre de Cristo Jesús, quien es el que pagó nuestro pecado ahí en la cruz, el que murió, Señor, aun cuando éramos pecadores, inmundos, corruptos, desobedientes, tú moriste por nosotros. Tú nos rescataste del infierno y confiando en ti, creyendo en ti, podemos ser salvos. Pero Señor, también tú nos llamas a llevar tu palabra a aquel que lo necesita. Tú nos llamas a compartir tu palabra a nuestros familiares, a nuestra comunidad y aunque se escuche la voz en nuestra nación. Señor, que en esta noche cada uno tome el compromiso de llevar tu palabra en esta semana que comienza. Y Señor, confiando en que tú vas a estar con nosotros, que tú eres nuestro faro, nuestra fortaleza y que tu Espíritu Santo nos da esa fortaleza, porque no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ese es el espíritu que nos has dado y te lo agradecemos, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que ha tomado esta decisión de compartirle a alguien esta semana tu palabra. Que, Señor, tú les des palabra, le des sabiduría, entendimiento y valor para compartir. Porque, Señor, confiamos en que tu palabra es sanadora, es restauradora y es salvadora. Por eso, Señor, henos aquí y envíanos a nosotros. Heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Queremos seguir alabándote, adorando tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.